abrupto para darnos cuenta en ocasiones de que se nos ha olvidado renovar nuestro propósito y nuestra misión. Y en este tiempo como iglesia es bien importante que esa huella del evangelio nos lleve a renovar nuestra misión. Que no es meramente para adentro, es pensar en la gente que nos rodea. Que no es simplemente pasarle por el lado a la gente, ay sí, porque nos vemos hace muchos años en la iglesia, es ver qué es lo que está pasando en sus vidas. Vuelvo y te digo, predicamos un evangelio de alcance porque Dios te alcanzó para que alcances a otras personas. Y renovar nuestra misión implica en todo momento contestar la pregunta, ¿para qué? Contestar por qué usualmente yo creo que en ocasiones le he dicho que se nos resulta bastante fácil, es porque sí o porque no. Pero la función del para qué hacemos algo. ¿Para qué este es mi propósito de vida? ¿Para qué esta es la misión por la que Dios está llamando a la metropolitana? Eso es una pregunta de cuál es nuestra función. Y hay ocasiones en las que podemos estar bien certeros o más o menos, o en ocasiones no sabemos ni qué contestar. Pues me parece que en cualquiera de esos tres espacios que te encuentres es importante siempre regresar a la presencia del Espíritu de Dios para que sea Dios quien reavive esa llama de su propósito y recordarnos que ustedes son la sal y ustedes son la luz. Esto entonces implica que tiene que haber un cambio de paradigma. Y los paradigmas son cosas que ordenan y rigen unos procesos, teorías, prácticas, etc. Y en medio de ese asunto, el cambio de paradigma implica que yo no doy sabor por mi iniciativa propia. Que yo no brillo por lo cool que soy. Sino que es importante entender que como Dios nos ha llamado bienaventurados y bienaventuradas, por eso es que damos sabor y luz. Pero precisamente para que eso se dé, el cambio de paradigma está en que dependemos totalmente de Dios. Y podemos decir amén a eso, pero usted y yo sabemos que cuando nos damos cuenta que tenemos que depender de Dios, no decimos tanto amén. Porque la dependencia de Dios implica que quizás Dios quiere que tú des otro sabor del que estás dando. O que utilices menos de ese condimento y más de este otro. O puede ser que tú eres de esas bombillas amarillas, pero Dios quiere que sea una bombilla LED. O sea, de esas que ahorran luz y son ecoamigables y qué sé yo. Y en medio de esas imágenes es importante cambiar nuestro paradigma de entender que nuestra dependencia de Dios entonces lo que nos va a ayudar es a ver y buscar en todo el propósito de Dios en lo que hacemos. Porque en ocasiones es más fácil hacer nuestra voluntad que hacer la voluntad de Dios. Y una cosa que usualmente se nos olvida en el Sermón del Monte, porque siempre compartimos más la gran masa de personas que había, es que este sermón del capítulo 5 al 7 de Mateo estaba principalmente dirigido a los discípulos. Pero precisamente, y gloria a Dios por eso, entendemos que hoy ese sermón también es para todos y para todas. Pero qué importante también es saber que, aunque es para todos y para todas, precisamente tiene algo específico que contarnos. En Isaías 43:6 se decía, en medio de las profecías a Israel, que Israel tenía que ser luz para los gentiles. O sea, luz para todo el mundo. No quedarse pensando que esto era para el pueblo de Israel nada más, sino que era para todo el mundo. El cambio de paradigma implica hoy para ti y para mí que la sal y la luz es para dársela a todo el mundo. Y esto nos ayuda, querida iglesia, a ver cómo podemos entender el extremo de este alcance, el extremo del propósito de Dios y en medio de ello la sanidad que Dios nos ofrece en medio de ese proceso. Porque si primero tenemos que ser alcanzados y alcanzadas por Dios, usted cuente y jure que Dios le va a sanar, que Dios va a obrar, que Dios va a derribar cualquier gigante que pueda estar limitando el propósito de Dios en tu vida y en eso te dará paz. Y en eso te dará la salida que necesitas. Y en eso te dará un final que ante todas las cosas muestre la paz de Dios. Pero hay que cambiar nuestro paradigma. En ocasiones somos expertos y expertas en encerrar a Dios en una cajita. Sin embargo, Dios sale a nuestro encuentro. Y ese encuentro se da para que podamos entender
su poder de una manera distinta. Pues cuando pasamos de ese proceso de cambiar nuestro paradigma a entender ese encuentro con Dios, nos percatamos como iglesia, nos percatamos como gente, que Dios siempre nos ha estado buscando. ¿Y usted se ha puesto a pensar en eso? Que Dios te estaba buscando. Que Dios está buscando tu familia. Que Dios te está buscando en medio de tu trabajo. En medio del ministerio en el cual sirves. En medio de esta iglesia. En medio de los sinsabores que atraviesa. En medio de la oscuridad que te rodea. Dios te estaba buscando. Y cuando podemos entender literalmente esa teología de ese encuentro, nos percatamos que es que hay un Dios interesado en bendecir a su pueblo, en bendecir a su gente. Y que eso nos envuelve en una nueva oportunidad de encontrar su propósito para glorificar su nombre. Ahora, estas huellas de alcance, ¿cómo las vemos de una manera un poco más concreta? Les invito a que me acompañen ahora al mismo Evangelio de Mateo. Ahora el capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Las huellas de alcance implican que el Dios que te busca, quieres que busque a otros y a otras para que comparta que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios es real y que su amor cambia todo nuestro panorama para que en medio de nuestras situaciones difíciles podamos decir: alaba, oh alma mía, a Jehová, y no te olvides nunca de ninguno de sus beneficios. Y en medio de esa actividad de conciencia de que Dios es y está, la ruta de nuestra vida puede cambiar. La huella que está alrededor nuestro no simplemente va a ser una huella como ponchar digitalmente en su trabajo, en donde hayan ponchadores más modernos, sino que eso es básicamente como una rutina, aquí llegué y ya. Sino que la huella que hacemos como iglesia implica un compromiso eterno de entender que el mensaje del Evangelio cambia todo lo que soy. Que aunque en ocasiones no quiero dar sabor, no quiero, ni que sepan que soy luz. A propósito, queremos cubrirnos para que nadie sepa lo que hacemos. Dios nos invita a que siempre es momento de alumbrar. Que siempre es momento para dar sabor. Porque hay una comunidad que nos necesita. Y la comunidad la podemos ver e identificar como literalmente el reparto metropolitano que nos rodea, como algo tan cercano como tu familia. El 2023 yo lo cerré reconfigurando esa realidad en mi vida. En donde había una área de mi familia que estaba profundamente oscura. Y es ahí donde uno tiene que darse cuenta que hay que renunciar a su voluntad. Y si uno va a decir que creemos en un Dios que nos alcanza, pues entonces hay que dar sabor y alumbrar, porque nos manda a alcanzar a otras personas. Eso implica que hay unos pasos particulares que nos ayudan a entender Mateo 28, 19 al 20. En primer lugar, id y haced. ¿Y qué esto implica? Que nosotros tenemos que ayudar a la gente en su formación y en el proceso de la mentoría. Mire, lo hemos compartido aquí anteriormente, la mentoría sí tiene una parte quizás científica, quizás bastante especializada, pero la mentoría es ayudar a la gente y en medio de su proceso decirle: mira, esto fue lo que Cristo hizo conmigo, yo creo que esto también puede pasar contigo.
Para lo que me necesites, aquí estoy. No hay que dar fórmulas mágicas ni orar bien espectacular, simplemente es estar y ayudar a la gente en ese proceso de formación a través, obviamente, de la palabra y el testimonio de Cristo, pero es poder acompañar a la gente. En segundo lugar, el asunto de todas las naciones. En ocasiones nos pompeamos con esto y pensamos que esto es, mire, coger un pasaje e ir a donde Dios nos envíe, que puede ser parte del proceso, ¿cómo no? Pero también es entender que somos llamados a poder llevar unas huellas de alcance en un aspecto contextual y misional. Esto implica que pueda ser relevante a la gente, que podamos predicar un evangelio que se dé en medio de las necesidades más profundas de lo que la gente está viviendo. No predicar cosas tan en la estratosfera que nadie las entienda. Porque si no, pues estaríamos hablando por hablar. Es con la intención de que la gente pueda llegar a Cristo, punto y se acabó, porque eso es más que suficiente. En eso, el asunto de bautizarlos. Puede ser, sí, la experiencia de bajar a las aguas, como también precisamente cómo integramos a la gente al proyecto de la iglesia. De todas las generaciones, ¿sabe? La iglesia tiene que entender que su función es intergeneracional. Que la niñez ya es parte de nuestra iglesia. No son parte cuando diezman. Siempre son parte. Que la gente que vino de visita hoy es parte de nuestra iglesia. Porque nuestra función no es solamente el integrarles para entregarles un certificado de membresía. Es para que en todo momento puedan entender que hay un Dios que le alcanza y que va por encima de un pedazo de papel, sino que trasciende la necesidad de la vida de esa gente en su sinsabor y en su oscuridad, porque esto es el evangelio. Algo que trasciende nuestros conceptos humanos para hacernos entender que somos parte de algo más grande, y eso grande es el cuerpo de Cristo. Y ante todas las cosas eso implica que hay que enseñar. Y la enseñanza nos toca a todos y a todas. Y en ese proceso de acompañamiento también exponer a la gente. Y si hay alguien que tiene una capacidad, un talento y un don, saberlo administrar y utilizar. Para que esa persona pueda vivir la voluntad de Dios en su vida. Y ante todas las cosas, el yo estoy de Jesús nos toca a ti y a mí accionar ese yo estoy con la gente que vive en oscuridad y sin sabor. Amén. Es bien importante que ese yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Probablemente la gente lo va a leer en los evangelios. Amén. Pero qué mensaje más relevante aún es que a través de tu testimonio, de tu abrazo, de tu silencio, de tu palabra particular y específica y de tu amistad, la gente también pueda entender en vida que Dios está. Esas son las huellas de alcance. Esa es la oportunidad. Y gracias a Dios esta iglesia ha estado en el proceso de discernir cómo alcanzar. ¿Y cómo alcanzamos? Mira, a través del alcance comunitario. Llevamos colaborando con varias escuelas, con varias instituciones. Tenemos un proyecto de Casa Metropolitana 1 y uno que está comenzando su construcción, Casa Metropolitana 2. Los otros días que estuvimos allá nuevamente, yo me ponía a pensar y miraba todo lo que estaba pasando y yo decía, anda parcilete. Como que hay veces que lo celebramos y amén y qué sé yo, pero no es hasta que uno ve lo que literalmente se está gestando por voluntad del corazón de Dios. Y uno se tiene que dar cuenta que Dios tiene una intencionalidad de alcance en esta iglesia. Pero eso es una responsabilidad bien grande, ¿sabe? Que Dios nos alcanzó no es cualquier cosa. Y que tenemos que alcanzar menos todavía. O sea, más todavía. Y es desde ahí que eso nos debe ayudar a posicionar lo que estamos haciendo como sal y luz para glorificar solamente su nombre. Otro espacio de alcance, las nuevas generaciones. Gracias a Dios uno arandea por ahí en otras iglesias y ve otras experiencias. Cuando usted va a la niñez de esta iglesia, a los adolescentes y a los jóvenes de high school, y hasta los adultos jóvenes que todavía se creen jóvenes de aquí,
Y todavía nos creemos, jóvenes. Y oramos al Señor para que eso siga. Te lo digo con mucho respeto. Eso no se ve en todo lugar. No lo tome porque qué chévere. Eso es algo intencional del propósito de Dios en esta casa. Y con eso hay que ser bien responsable. De abrazarles, de amarles. Si corren, pues que corran, porque eso significa que hay vida. Porque usted y yo que ya no en las rodillas, pues, esa es envidia, que no podemos correr igual, ya. Pero desde esa perspectiva eso nos ayuda a entender que Dios es el Dios de todas las generaciones. Mire, tenemos iniciativas como IMED, los grupos pequeños, las cosas que estamos redefiniendo en el proyecto de Escuela Bíblica Dominical, para que ante todas las cosas no digamos por ahí, pues mira, la luz delante de la calumbra, Dios está. No, podamos ser gente que confiesa inteligentemente con vuestro culto racional, como hablábamos el domingo pasado, que Jesucristo es el Señor. Y ese es el alcance. Cierro con la misma imagen con la que comencé. Probablemente la luz regresó a 2 o 3 lugares porque todavía hay mucha gente en necesidad, ¿sabe? Todavía. Pero el Señor que nos ha llamado, que nos ha alcanzado para ser sal y luz, te invita y me invita a que podamos alumbrar y dar sabor en este tiempo. Pero probablemente para eso tú tienes que entregar delante de la presencia del Señor varias cosas. Yo tengo que entregar un montón de cosas delante de la presencia del Señor para alumbrar aunque sea un poquito y para dar algo de sabor. ¿Qué tú tienes que entregar hoy? ¿Qué tienes que entregar hoy para que ese sabor y esa luz de Cristo se haga una realidad en tu vida? No para preservarte tú mismo y tú misma, porque para eso dependemos de Dios, sino para que ese sabor y esa luz pueda alcanzar y bendecir a otras personas en sus procesos de vida. Me parece que el Señor nos llama. Me parece que el Señor nos llama. ¿Te atreves a entregar al Señor eso que todavía te falta? No para que mañana esté resuelto, porque aquí no vamos a mentir y decir, mira, esto es caput. No. Para que comiences este proceso de desarrollo espiritual. Y en eso, como iglesia, nos comprometemos a acompañarte.